Buenas noches a todos. Pues continuamos con la teoría de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt creó un cuerpo filosófico que se denomina con el nombre de la teoría crítica. En otra ocasión yo voy a hablar un poquito más de este cuerpo filosófico. Los fundadores, como hemos mencionado, en el año 1924 fueron Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Toda esta ideología de Frankfurt es una ideología judía. Quiero que lo sepas. Es una ideología judía y es una ideología que cuando vino el nazismo a Alemania, ellos tuvieron que huir hacia los Estados Unidos. Y la escuela que fue fundada, el Instituto de Investigaciones Sociales, fue fundada y meceneada, o sea, patrocinada por dos comerciantes alemanes judíos. Esto es muy importante mencionarlo para poder contextualizar todo esto. Ok. Entonces los fundadores son Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Ellos reunieron una colección de ensayos en donde describían los derroteros y las principales ideas de la teoría crítica en un libro titulado, que es como, vamos a decir, el libro base, ¿no? Que es el libro Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Así se llama esta colección de ensayos que ambos fundadores compilaron. El Instituto de Investigaciones fue inaugurado en el 1923 y el libro que acabo de mencionar fue publicado en 1937. ¿Sale? Ok. La escuela de Frankfurt se hizo popular en la década de los 60, porque siempre fue una escuela pues muy poco conocida, ¿no? Hasta los años 60 en Alemania y en otros países comenzaron estas discusiones sobre la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que aquí se trata de ver es crear una teoría y filosofar sobre las relaciones entre la sociedad, la economía y los gobiernos. Entonces, para eso se crea cómo mejorar las relaciones económicas de la sociedad, porque la sociedad somos seres económicos, somos seres sociables, ¿no? Y a veces dicen, no, hay injusticia, es la buscar y todo eso. ¿Cómo crear una teoría y cómo analizar cómo podemos mejorar, ¿no? Ahora, aquí dice, voy a leer, los propósitos de la Escuela de Frankfurt era: uno, unificar bajo el mismo concepto teorías diferentes, distantes e incluso contradictorias, y dos, minimizar las diferencias teóricas entre los diferentes autores. Se considera a Habermas como el último descendiente de esta generación. Habermas ya publicó su libro en 1981, el libro del que hablé la semana pasada sobre la comunicación, la teoría comunicativa, ¿no? Entre otros filósofos que se adscriben a esta escuela son Erich Fromm, gran filósofo alemán que dio clases en la UNAM en México. Él ya pertenece a la segunda generación, ¿no? Jürgen Habermas publicó su obra en 1981 titulada Teoría de la Acción Comunicativa, del tema que hablé la semana pasada. Teoría de la Acción Comunicativa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Ellos, en el libro titulado, en la colección de ensayos titulado Dialéctica de la Ilustración, en el libro Dialéctica de la Ilustración, en coautoría de Adorno y Horkheimer, van a analizar principalmente el concepto de razón como fue entendido en el modernismo. Ahí se lo termina. Muy bien. La Dialéctica de la Ilustración fue una obra escrita por Teodoro Adorno y Max Horkheimer,
donde hacen un análisis de tres aspectos importantes. Hace un análisis de tres aspectos muy importantes. El primero de ellos, la cultura de masas, el fascismo, y el concepto de razón dentro del sistema social moderno. Esos son los tres aspectos que va a desarrollar en la dialéctica de la ilustración. Voy a hablar un poquito de la cultura de masas. La cultura de masas se hace una división tripartita del aspecto. Primeramente está la estructura publicitaria, luego viene un mercado cautivo consumista y en tercer lugar los medios de producción. De esos tres aspectos hacen un análisis de la cultura de masas. Y luego hablan del fascismo y del Holocausto como un resultado natural que llevó la ideología que nació en la Ilustración, cuando se endiosó el racionalismo, lo cual no es una verdad absoluta. Y en tercer lugar, precisamente, hacen un análisis del concepto de razón. ¿Qué pasa con el racionalismo? Se ha hablado mucho en la época moderna y se ha querido volver hacia el pasado. Autores como el italiano Eco hacen una satanización de la ciencia, ¿sí? Y también en el Holocausto judío se utilizó la ciencia para experimentar con seres humanos de una manera muy racional que desafiaba la sensibilidad humana. Entonces va a haber una crítica precisamente a esos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y al tú hablar precisamente de Foucault, precisamente como tú dices, Foucault cierra con broche de oro, porque lo que dicen en la dialéctica, lo voy a explicar más adelante, es esto, el poder. ¿Qué es lo que pasa? Razón equivale a poder. O sea, yo tengo el poder sobre ustedes porque yo tengo la razón. Caímos en esa trampa. Caímos en la trampa también de que con la razón nosotros íbamos a dominar la naturaleza, pero resulta que dominamos nuestra propia naturaleza también. Entonces nos hicimos daño a nosotros mismos. Y con la razón íbamos a dominar la naturaleza y vamos a dominar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, dicen ellos, el racionalismo no solo desembocó en el Holocausto y el fascismo y los sistemas totalitarios, también hizo cosas buenas. Y eso es lo que andamos nosotros con la Escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, andamos desentrañando, ¿no? Ok. El concepto de razón dominante, voy a leer. Según Adorno y Horkheimer, lo que se entiende por razón funciona como un mecanismo, escuchen, de dominio sobre la naturaleza y sobre el otro semejante. O sea, tú te tienes que sojuzgar a mí porque resulta que yo soy el que tengo la razón. Sin embargo, pensar de manera racional no supone una actitud de despotismo. O sea, sino que no creas que yo soy superior a ti, sino que la razón es la razón y discúlpame, yo tengo razón. El concepto de razón dominante ha funcionado en relación con un sistema de poder cultural y poder político, en el cual tener razón supone tener autoridad. Es por esto, por lo que el poder del conocimiento científico se pone al servicio de los intereses dentro de un sistema autoritario. O sea, como... Gracias. Excelente. Ok, continuamos con el libro Dialéctica de la Ilustración. Esta obra fue contextualizada en 1944 y circuló de manera underground en los años 50 y 60. Como les decía, bueno, voy a leer. La propuesta de este libro es la defensa de que el Holocausto, lo acabo de decir anteriormente,
no es un acontecimiento casual, sino una consecuencia ideológica de la forma en la que está constituido el imperio de Occidente. ¿Sabe? Bueno, ahora, qué interesante está esto. Miren, yo había estado hablando hace mucho, ahorita es que todo se conecta. Mira, ahorita hay una corriente que se llama el personalismo, es una corriente católica. Hay un programa, hay una filósofa guatemalteca, que el Papa Pablo II, ¿no? Que era también un filósofo, ¿no? Muy conocido su obra, pero predicó el personalismo. ¿Y qué es lo que está haciendo el catolicismo? Lo que pasa es que es un error la estandarización. O sea, es un error inevitable. El profesor tiene que dar la clase parejo para todos, pero desatiende la individualidad concreta de cada alumno, lo distintivo. Ese es un problema sin solución. Pero hay que conectar aquí en la racionalidad tiende a estandarizar, ¿sabes? A deshumanizar la racionalidad. Entonces voy a leer, después de hacer esta pequeña explicación, voy a leer esto a ver si se puede entender. La sociedad había creado un concepto de razón, definiéndola como un instrumento de dominio de la naturaleza y del semejante. No nos dábamos cuenta en la trampa en la que al pensar esto estábamos cayendo, porque al dominar la naturaleza, el humano debe dominarse a sí mismo y reprimir lo que hay en él de naturaleza. Con ello se disuelve, aquí está, la individualidad creadora de la racionalidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que Teodoro Adorno hizo mucho hincapié en eso, en que la sociedad estandariza y la sociedad o las instituciones sociales no personalizan las necesidades de cada ciudadano. Ese es un error. Y ese es un error producido por el racionalismo. Y lo sigo leyendo, ¿no? Como consecuencia, un enfoque positivista de la ciencia sería también otra medida de control. Así, la forma de pensar de la Ilustración gira en torno a la razón, y este sistema racional sienta las bases de una filosofía que daría lugar a la sociedad moderna. El llamado racionalismo remite a una forma de pensar heredada y tratada como una verdad absoluta, lo cual es erróneo. La sociedad moderna es, pues, una sociedad donde el conocimiento científico adquiere un valor superior a cualquier otro. Por eso muchos jóvenes rechazan la escuela. Bueno. Entonces, voy a seguir hablando ahora. Tú hablabas mucho del subjetivismo de Kant. Tú siempre decías, de Schopenhauer, nosotros le colocamos la categoría al objeto. Tú hablabas mucho de eso. Y lo que está pasando aquí es que el error del racionalismo es que primero es la teoría y luego la práctica. Cuando la práctica es lo real. Primero es el sujeto y luego el objeto. Sí, lo voy a leer, porque es difícil explicarlo. Este concepto remite, hablando del racionalismo, o del concepto de razón en el sistema moderno, remite al considerado como padre fundador de la filosofía moderna de Descartes. La frase pienso, luego existo es el eslogan que mejor define esta filosofía y establece un sistema jerárquico en el que las ideas son las que permiten articular lo real, que no se puede conocer a no ser que no se entienda antes en el terreno teórico, llamado terreno ideal o terreno de las ideas. Así